Buenas, gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar una vez más aquí. Pues cada día, ¿qué pasa? Pues vamos, como dicen, poniéndonos más jóvenes, por no decir viejos, ¿verdad? Para mí es un gozo grande poder hablar a través de este medio porque se puede alcanzar a muchas personas. Y si usted es fiel, persistente en el mensaje y le agrada la enseñanza, usted la puede enviar a otros amigos. Suscríbase. Es importante suscribirse para que estos videos se mantengan en en las redes sociales. Y hay muchas cosas que están pasando en las redes sociales que pues a otros les sacan, como dicen, de su orden que lleva. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vemos y miramos ahí en las redes sociales. Yo les recomiendo a ustedes que tengan mucho cuidado porque su vida espiritual es un tesoro que usted tiene que atesorarlo en su mente, en su corazón, para poder sobrevivir los tiempos que estamos viviendo. Voy a hablarle acerca de un estudio pequeño sobre los significados de la palabra Elohim, que significa poderoso. Vamos a tomar este tema muy serio porque pues, hay muchas contradicciones, muchas falsas enseñanzas acerca de la divinidad. Y a mí me encanta mucho, yo me profundizo más bien en la deidad. Quiero conocer quién es mi Padre y quién es Yeshua. Y hasta aquí, pues, he hecho bastante escrutinio, bastante estudio y armonizado muchas cosas. He visitado muchos centros donde las personas exponen estudios maravillosos acerca de la divinidad. Vamos a observar un corto y simple estudio que nos va a hacer reflexionar, reflexivo. Uno de los argumentos favoritos de la teología trinitaria se relaciona con el significado de la palabra hebrea Elohim, siendo que el término Elohim se le aplica en la escritura a Yahweh o el Todopoderoso, y siendo que esta es una palabra plural, la teología de la Trinidad reclama que esto es evidencia de que el pueblo hebreo concebía al Todopoderoso como un ser compuesto de tres personas. Esto es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nada más lejos de la realidad. Para el estudiante cuidadoso es fácil darse cuenta del error de ese argumento. Si la palabra Elohim significara persona, el argumento sería válido, pero ese no es el caso. Elohim nunca significa persona, sino en lenguaje de Reina Valera, dioses, o más correctamente poderosos. Para ser fiel al supuesto significado trinitario de la palabra, tendría que decirse que Yahweh, el Todopoderoso, está compuesto de tres dioses, no personas, porque el significado de persona no está ni siquiera implícito en el término hebreo. Por supuesto, decir que uno cree en tres dioses sería calificado de politeísmo por todos inmediatamente. A fin de entender correctamente la naturaleza del Todopoderoso, más bien el significado de la palabra Elohim, es necesario entender los límites de aplicabilidad de la palabra. Toda palabra tiene ciertos límites de aplicabilidad, fuera de los cuales pierde su utilidad. Si uno aplica una palabra fuera de sus límites de aplicabilidad, esta pierde su significado y su utilidad para escribir se hace ininteligible. Para entender los límites de aplicabilidad de una palabra en particular es conveniente consultar un buen diccionario, pero esto no es suficiente. Es necesario también cotejar cómo se usa la palabra en las escrituras hebreas y aún en traducciones, y qué límite de aplicabilidad se le establece a dicha palabra en la cultura de la cual provienen los escritos que la contienen. Veremos en este estudio que en las escrituras hebreas se usa la palabra Elohim con un sentido plural, llamado plural numérico. Cuando se aplica a diversas deidades o seres sobrenaturales, también se usa con sentido singular llamado plural abstracto, cuando se le aplica a una deidad singular. Pero nunca se utiliza con referencia a una deidad compuesta. Esto no es en modo alguno un concepto nuevo. Esenio, aclamado como el padre de los gramáticos hebreos, dijo hace mucho tiempo que la palabra Elohim, cuando se aplica a Yahweh, el Todopoderoso, o a cualquier deidad singular, es un plural de excelencia o majestad. Léxico hebreo y caldeo de Esenio, página 49. Elohim con sentido plural. Moisés usó la palabra Elohim con sentido plural al referirse a demonios que las naciones en sus días adoraban como deidades. Sacrifica a demonios que no son Elohá,
a dioses, Elohim, a los que no conocían, a nuevos, recién llegados que vuestros padres no temieron. Deuteronomio 32, versículo 17. El Todopoderoso mismo usó la palabra Elohim con referencia a ídolos que se adoraban como deidades en Egipto. Pasaré por la tierra de Egipto en esa noche y mataré a todo primogénito y haré justicia de todos los dioses Elohim de Egipto. Éxodo 12, versículo 12. Moisés aplicó las palabras Elohim a diversas deidades, incluyendo a Yahweh, el Todopoderoso entre ellas. Ahora reconozco que Yahweh, el Todopoderoso, es más grande que todos los dioses Elohim. Quien ofrezca sacrificio a los dioses Elohim, excepción de solo Yahweh, será anatema. Éxodo 18, versículo 11 y 22, 19 y 20. Elohim con sentido singular. El profeta Ezequiel usó la palabra Elohim como equivalente del sustantivo singular Eloah, con referencia a una deidad cualquiera para recalcar su naturaleza supuestamente divina en contraposición a la naturaleza humana de los terrestres. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai Yahweh, por cuanto se ha enorgullecido tu corazón y has dicho, yo soy él, morada de Elohim hábito, el corazón de los mares, cuando eres un hombre y no un él, y has equiparado tu corazón al corazón de Elohim. Ezequiel 28:2. El pueblo de Israel usó la palabra Elohim para designar a un ídolo. El pueblo acudió en masa ante Aarón y le dijo, anda, danos un Dios, Elohim, que vaya delante de nosotros. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajo a Aarón. Él los recibió y fabricó un ovillo de función. Después les dijo, este es tu Dios, Elohim. Israel, el que te sacó de Egipto. Éxodo 32:12. Por el contexto resulta claro que en este caso la palabra Elohim debe entenderse en sentido singular, como muy bien hace la Nueva Biblia Española, y no en sentido plural, como hacen Reina Valera y Cantera Iglesia. El hecho es que ellos hicieron un solo becerro de oro y proclamaron esa sola imagen como sus poderosos Elohim en una sola imagen, no dos ni tres. En Primera de Samuel encontramos que la palabra Elohim se aplica a una deidad singular, Dagón, Segunda de Reyes 12, 1, versículo 2, 3, capítulo 6 y versículo 12, la misma palabra en plural se le aplica a Baal Zebú, una deidad singular. Aún a una deidad femenina como Astoré se le aplica el mismo título de Elohim. No hay en hebreo otra palabra para deidades femeninas. Se habrá notado que en cada uno de los pasajes anteriores se menciona una sola deidad o ídolo. Sin embargo, a cada uno en particular se le aplica la palabra plural Elohim. Así que el uso escritural de esta palabra apoya la afirmación del gramático hebreo Gesenio, en el sentido de que la palabra Elohim tiene también un sentido singular y es un plural de excelencia o majestad. Esto es cierto también de otros títulos plurales en las escrituras hebreas, como veremos más adelante. La palabra Elohim se usaba antiguamente para designar la deidad particular de una persona o de un lugar. Los marineros cobraron miedo y clamaron cada uno a su Dios, Elohim, y se acercó Jonás, el capitán, y le dijo, levántate, invoca a tu Dios, Elohim, quizás se cuide a Elohim de nosotros y no perezcamos. Jonás 1, versículos 5 y 6. Así que Yahweh, el Todopoderoso, es la deidad singular de Israel, Éxodo 5:1, en el mismo sentido en que Baal es la deidad singular de Ecrón, según de Reyes 1:2. Es interesante notar que la palabra Elohim se usa una vez en la escritura para designar a un fantasma, una aparición, el supuesto espíritu de un hombre muerto. Y la mujer pasó a decir a Saúl, a un Dios Elohim vi que subía de la tierra. 1 Samuel 28:13, traducción del Nuevo Mundo. Este es en verdad un versículo muy iluminador y es una verdadera prueba para la destreza o falta de ella de los traductores bíblicos. La versión Reina Valera, como de costumbre, rinde este versículo de una manera inexacta y confusa. Dice, he visto dioses. El contexto muestra que esta es una manera errónea de traducir esta palabra aquí. La Miriam espiritista no vio más que una sola persona y Saúl entendió que era Samuel. Pero aún traducir Elohim aquí como un Dios, como hace la traducción del Nuevo Mundo, es inexacto y engañoso, aun cuando sea técnicamente correcto. Es interesante notar cómo se traduce aquí esta palabra en otras versiones de la Escritura.
Versión popular, veo un Dios. La versión Regina, vi dioses. La Smith Godspeed, he visto un ser divino. Latinoamérica, veo un fantasma. Biblia de Jerusalén, veo un espectro. Cantera Iglesia, he visto un ser sobrenatural. Ediciones Paulina, he visto un espíritu. ¿Quién dijo que la palabra Elohim significa siempre Dios o dioses o un Dios trino? Es evidente que la versión Cantera Iglesia nos ofrece el significado más razonable de acuerdo con el marco de referencia en el que se la usa aquí. Nótese nuevamente que aquella mujer vio la apariencia de una sola persona. Así que una vez más la palabra Elohim significa un ser singular, de ningún modo plural. La palabra Elohim evidentemente en sentido singular se le aplica también a Yahweh, el Todopoderoso verdadero. A ti se te ha mostrado para que sepas que Yahweh es Ha Elohim y no hay otra fuera de él, Deuteronomio 4:35. Es interesante notar las diversas maneras en que se ha vertido Ha Elohim en varias traducciones. La versión popular se traduce Yahweh es el verdadero Dios. Versión moderna, Yahweh solo es Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué estas versiones rinden de esa manera el título hebreo Ha Elohim? La razón para esto se dará más adelante bajo el subtítulo de plural de majestad. Ahora quiero recalcar el hecho de que en este versículo en particular, así como en muchos otros, resulta claro que la palabra Elohim se usa con un sentido singular muy evidente. Lo mismo es cierto en cuanto a la palabra Elohim usada en Génesis capítulo 1. El hecho de que se use en conjunción con un verbo en singular es indicativo de su sentido singular. En la frase Elohim crió los cielos y la tierra, el verbo crió está en singular. Por lo tanto, Elohim tiene que ser singular en este caso. La palabra Elohim aplicada a hombres, ángeles y reyes. En los relatos anteriores hemos visto que la palabra Elohim se aplica a Yahweh, el Todopoderoso, y también a ídolos, a demonios, a deidades imaginarias y hasta a un fantasma. Quería recalcar en aquellos párrafos que en muchísimos lugares la palabra Elohim, aunque a plural, se utiliza con sentido singular. Otro aspecto que queremos hacer notar es que esta palabra no siempre significa un ser divino, poderoso y sobrenatural, sino que también se le aplica a hombres, a reyes, a ángeles. El estudiante común de las escrituras no se percata de muchos de estos datos porque no se reflejan con exactitud en la mayoría de las traducciones de las escrituras, pero en algunos sí se reflejan y además se pueden ver claramente cuando se cotejan con el texto hebreo. En varios pasajes de la escritura la palabra Elohim se le aplica a los ángeles o mensajeros espirituales de Yahweh. En este caso la intención de la palabra es describirlos como seres superiores, poderosos, semejantes a Yahweh, el Todopoderoso. Salmo 8:5 dice, le has hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Elohim, aquí traduce la versión popular, lo hiciste casi como un Dios pequeño. La nueva Biblia española lo traduce, lo hiciste poco menor que un Dios. La Nácar Columna lo traduce, lo has hecho poco menor que el Todopoderoso. La versión Regina lo traduce, lo hiciste un poco inferior a los dioses, con 10 pequeñas. Desde el punto de vista técnico, todas estas versiones están correctas porque la palabra original aquí es Elohim. Sin embargo, las versiones están autorizadas como la Septuaginta griega, la Vulgata latina, la Peshitta aramea y la Biblia árabe traducen la palabra Elohim aquí como ángeles. Ahora bien, este pasaje se cita en los escritos mesiánicos en el libro de Hebreos. ¿Cómo se traduce ahí la palabra Elohim? Los escritos mesiánicos se han preservado en el idioma griego y en el texto griego de Hebreos 2:7. La palabra hebrea Elohim se traduce como angeloi, ángeles mensajeros. Esta es la más contundente evidencia de que la traducción citada arriba, según Reina Valera, es correcta. Salmo 97:7 dice, adoren todos sus ángeles, Elohim, Septuaginta. Aquí otra vez las versiones españolas generalmente traducen Elohim como dioses, pero la antigua Septuaginta la traduce como ángelos, ángeles. De modo que la palabra hebrea Elohim se aplica también a las criaturas celestiales que llamamos ángeles. Tengo un estudio profundo que le estoy profundizándole y dándole ciertos textos bíblicos y ciertas notas de aquellos que han traducido muchas versiones de las escrituras. Espero que usted entienda y comprenda bien mis razones y estudie la palabra. Salmo 138:1 es, te cantaré salmo delante de los ángeles. Elohim, dice ahí la palabra, la Septuaginta.
Aquí también muchas versiones españolas traducen delante de los dioses, excepto la Biblia de Latinoamérica y ediciones paulinas que traduce en presencia de los ángeles te canto. Evidentemente los traductores de la antigua Septuaginta estaban mejor familiarizados con el uso antiguo de la palabra Elohim y por eso en consciente hicieron mejor trabajo que los traductores modernos. Ellos ciertamente sabían que a los ángeles también se les llama Elohim en las escrituras hebreas. La palabra Elohim se aplica en las escrituras a los jueces en general. La connotación en estos casos es que estos jueces están investidos de prerrogativa divina, como lo son la implementación de la justicia y la ley, y la decisión de vida o muerte para una persona. Salmo 82:1 dice, el Elohim está en la asamblea de los Elohim, en medio de los Elohim, él juzga. Traducción literal directa del hebreo. Una traducción o mejor sería, el poderoso está en la asamblea de los poderosos, en medio de los poderosos, él juzga. Es interesante cotejar cómo se ha traducido este verso en varias versiones castellanas. Sigo siempre diciendo que pongan atención a todas estas cosas. La cantera iglesia dice, Elohim se yergue en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. La versión popular dice, Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales. Estas son versiones de las escrituras. El Nuevo Mundo dice, Dios está apostándose en la asamblea del divino, en medio de los dioses, él juzga. La Biblia latinoamericana, Dios asume su posición en su propia congregación, él juzga en medio de los gobernantes. Nótese que en este pasaje la palabra Elohim se ha vertido de diversas maneras. Primero Dios con letra grande, dioses con letra chiquita, divino, jueces celestiales y gobernantes. La primera vez que aparece la palabra en el texto se refiere obviamente al Todopoderoso, a Yahweh. Las siguientes dos veces se refiere a los jueces de Israel. En el verso 6, Yahweh, el Todopoderoso mismo se dirige a ellos diciendo, yo dije, ustedes son Elohim, es decir, ustedes son poderosos. Traducir esta como, ustedes son dioses, es incorrecto porque se refiere a hombres. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Elohim, Reina Valera, la versión cantera iglesia traduce aquí. Entonces su dueño lo llevará ante Dios. Letra grande. No es claro si en este pasaje la palabra Elohim se refiere al Todopoderoso o a los jueces del tribunal de israelita. Pero en el judaísmo se entiende que se refiere a los jueces de Israel. La misma diferencia de traducción ocurre en el capítulo 22, versículo 8 y 9 de Éxodo, compara las diversas versiones de este pasaje. Yahweh, el Todopoderoso mismo aplica la palabra Elohim a Moisés, Éxodo 7:1. La connotación aquí es que Moisés actuaría en la representación de Yahweh, el Todopoderoso, como su embajador. De nuevo se hace necesario comparar versiones a fin de captar el pleno sentido de la frase. La Reina Valera lo traduce, yo te he constituido Dios, letra pequeña. La cantera iglesia, te he constituido como un Dios, letra pequeña, poderoso. Nueva Biblia española, te hago un Dios, poderoso. Nuevo Mundo, te he hecho Dios, poderoso. La nácar columna, te he puesto como Dios, poderoso. Versión popular, voy a permitir que actúes en mi lugar. Qué bárbaro. Esa me gusta, la versión popular. Dice, voy a permitir que actúe en mi lugar. Eres poderoso. Yahweh mismo aplica la palabra Elohim al rey Nabucodonosor. Yo entregaré al Sirio en manos del poderoso Elohim de las naciones. Ezequiel 31, versículo 11. Reina Valera, véase también 32:21, donde se traduce el hebreo Elei Giborim, como los fuertes de los fuertes. De nuevo, veamos cómo rinde la palabra Elohim en Ezequiel 31:11, las siguientes versiones. La Septuaginta, Arcontot Eno, príncipe de las naciones. Cantera Iglesia, príncipe de las naciones. Nuevo Mundo, el déspota de las naciones. Latinoamérica, un pueblo más fuerte. Herder, el más fuerte entre los pueblos. Versión popular, un jefe extranjero. Aunque la palabra hebrea que se le aplica aquí a Nabucodonosor es Elohim, la misma que se le aplica a Yahweh, el Todopoderoso, ninguna de las versiones consultadas la traduce como el Dios de las naciones. Sin embargo, por otro lado, en todas esas versiones se le llama a Satán el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4, versículo 4. Aquí el Nuevo Testamento hebreo dice el Ha-Olam, que se traduce propiamente el poderoso del mundo. La palabra Elohim en su forma poética, él, se aplica al rey Mashiach en el título El Gibor, en el mismo sentido en que se aplica a otro rey el título El Giborim.
Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre cuya espalda reposa el principado y cuyo nombre se llama Consejero Maravilloso, el Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, Cantera de Iglesia. Veamos otras versiones. La Nueva Biblia Española, y se llamará Milagro de Consejero, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. La latinoamericana, y de él dirán: este es el consejero admirable, el héroe divino, el Padre que no muere, el príncipe de la paz. Otra versión interesante es la que ofrece la Biblia de la Sociedad Judía de Publicaciones. En lugar de traducir el nombre del niño mesiánico, lo transcribe como cualquier otro nombre hebreo sin traducirlo. Y se llamará su nombre Pele Yoes, el Kibor, Abi Azar Shalom. Y entonces dice una nota: esto es maravilloso en consejo, es Dios el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Gobernante de la paz. Aplicando así todo el título como el mensaje que proclama en títulos mesiánicos acerca del Padre Yahweh. La versión Septuaginta traduce este pasaje de una manera distinta y su nombre se llama Mensajero de Gran Consejo, porque traerá paz sobre los príncipes y salud a él. Aunque la versión griega Alejandrina lo traduce y su nombre se llama Maravilloso, Consejero Poderoso, Potentado, Príncipe de Paz, Padre de la Era Venidera, es digno de notar que en varias versiones del título hebreo, el Gibor se traduce como héroe divino o guerrero divino y no como Dios fuerte. La aplicación al Mesías del título el Gibor no lo convierte en una deidad y mucho menos en parte de una trinidad. Pues en ese caso habría que decir lo mismo de otras personas a quienes se les aplica el mismo título. Ezequiel 32, 21, versículos 21 y 27, los más destacados héroes, el Giborim, le dirán de en medio del Sheol, no yacen con los héroes caídos de antaño que descendieron al Sheol. El título, el Giborim, aquí se traduce así en las siguientes versiones: Nácar Columna, los valientes; Regina, los más fuertes guerreros de los valientes; la edición es Paulina, los héroes más ilustres; el Nuevo Mundo, los hombres de nota de los poderosos; Nueva Biblia Española, los más bravos guerreros; versión popular, los jefes más poderosos. Esta parte del versículo 21 no aparece en la Septuaginta griega, pero la palabra Giborim del verso 27 se traduce al griego como Gigantoi, es decir, gigante. Toda esa evidencia concuerda con la declaración del gramático Esenio de que el título mesiánico en Isaías 9:6 no significa Dios fuerte, como se ha traducido en la versión española, sino que significa héroe poderoso o guerrero fuerte. En las versiones arriba citadas obtenemos algunos significados adicionales de la palabra Elohim, o el valiente, fuerte, ilustre, notable y bravo. Elohim como adjetivo intensivo. La palabra plural de Eloah no solo se usa como título funcional de Yahweh y como título general de las deidades, sino que también se usa como adjetivo intensivo. Su función como adjetivo intensivo es reforzar la idea de grandeza y fuerza. Analicemos los siguientes pasajes. Jonás 3, versículo 3. Y era Nínive una ciudad grande en extremo. Gedolá la Elohim, región la Reina Valera. En el margen de la nueva versión estándar americana dice que la frase Gedolat Elohim significa literalmente una ciudad grande de Dios. Los traductores de la Septuaginta no trataron de traducir este modismo hebreo al idioma griego. En lugar de eso, lo pasaron sin traducir al griego como megalé toteo, grande para Dios. Sin embargo, la versión inglesa de la Septuaginta por Sir Lancelot Brenton la traduce como exceeding great, extraordinariamente grande. Y esta es la manera en que la mayoría de las versiones traducen la palabra Elohim en este pasaje, excepto la traducción del Nuevo Mundo, que al igual que la Septuaginta no traduce el modismo. Veamos ahora cómo se traduce este hebraísmo en otras versiones. La Nueva Biblia Española dice una gran metrópoli. La versión popular, una ciudad tan grande que. La Nácar Columna, una ciudad tan grande sobremanera. La versión moderna, una ciudad grandísima. Aquí, así que traducir aquí Ir la Elohim como una ciudad grande al poderoso o a Dios es un sin sentido, porque la palabra Elohim no se refiere aquí a Yahweh, sino que se usa como adjetivo auxiliar intensivo
en un modismo veremos que simplemente significa muy grande, como reconoce el gran gramático de Seno y como traduce muchos hebraístas modernos. Primera de Samuel 14:15, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación, Lequerdá Elohim. De nuevo, la traducción del Nuevo Mundo transfiere al español el modismo hebreo como un temblor procedente del Todopoderoso. En este caso, la Septuaginta presenta una variación interesante. En lugar de traducir éxtasis para teo, traduce éxtasis para curioso. Esto parece indicar que el manuscrito hebreo de donde tradujeron la Septuaginta contenía en este pasaje el tetragrama sagrado en lugar de la palabra Elohim. Así que parece ser que no solo el título Elohim, sino también el nombre sagrado de Yahweh se empleaba en el hebreo en un modismo que implicaba la idea de algo grande. Veamos cómo se vierte en otras versiones este modismo hebreo. La versión popular, un pánico enorme. La Nueva Biblia Española, un pánico sobrehumano. La versión moderna, un temblor muy grande. La Nácar Colonna, un terror divino. Resulta interesante que en el idioma español y inglés tiene un equivalente exacto de este modismo hebreo en la manera en que alguna gente usa la palabra mighty, poderoso. Es fácil ver que la palabra inglesa mighty tiene una cualidad de intensidad en frases como I am mighty hungry, tengo mucha hambre. I am mighty hurt, estoy muy lastimado. La misma dinámica se da con la palabra hebrea Elohim. En este mismo sentido encontramos una controvertido pasaje que ha sido usado por teólogos cristianos para apoyar su idea de que el Mesías y Yahweh son la misma persona. El Salmo 45 fue escrito por los hijos de Corá o Coré y dirigido al rey probablemente Salomón. Y en este salmo ellos llaman al rey por el título de Elohim. Si no fuera por la doctrina trinitaria no habría problema alguno con este pasaje, porque era usado en tiempo antiguo llamar a los reyes por el título de Elohim. En este pasaje tanto Elohim como Gibor se aplican al rey israelita, aunque por extensión se le podría aplicar al rey Mesías. Según la nueva versión estándar americana, el pasaje se refiere probablemente a Salomón. El verso en cuestión dice: dirijo al rey mi canto, ciñe tu espada sobre tu muro, oh valiente Gibor, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmo 45, versículo 1, y la Reina Valera. Resulta claro que la palabra Elohim en el verso o puede traducirse propiamente de una manera distinta como lo hace Reina Valera, como lo muestran las siguientes versiones. Nueva Biblia Española: tu trono como el de un Dios. Biblia de Jerusalén: tu trono es de Dios Todopoderoso. Versión en inglés de el reino que Dios te ha dado. Visión externa de revisar: tu trono divino. Nueva Biblia inglesa: tu trono es como el trono del Dios. Versión judía: tu trono dado por Dios. De manera que la expresión hebrea, quizá que Elohim, puede entenderse propiamente en cualquiera de estas dos maneras. Primero, como refiriéndose al rey, llamándolo poderoso divino, o segundo, como refiriéndose al trono, llamándolo trono divino en el sentido de que fue dado por el poderoso de los cielos, Yahweh. Esto está en perfecta armonía con el contexto, siendo que el Salmo 45 está dirigido evidentemente al rey Salomón, como podrá apreciarse si se compara al versículo 9 con Primera de Reyes 2:19. No es extraño que al trono de Salomón se le llame trono divino o trono de Elohim, porque su trono era nada menos que el trono de Yahweh. Lo dice en Primera Crónicas 29:23. Lo dicho sobre hebraísmos que emplean el vocablo es cierto también en los escritos mesiánicos. En Hechos 7:20, en la versión Reina Valera, se le llama a Moisés agradable al Todopoderoso. Pero en la versión moderna, en armonía con las mejores tradiciones de las escrituras, se traduce sumamente hermoso, que es la traducción correcta del hebraísmo to la Elohim. En la versión griega, de hecho, la frase es asteo o tuteo, pero esto no es una traducción del hebreo to la Elohim, sino una transliteración servil que no transmite el significado del original hebreo. La traducción del Nuevo Mundo lo vierte divinamente hermoso. Otro ejemplo del modismo hebreo en los escritos mesiánicos es 2 Corintios 10:4, refiriéndose a las armas de nuestra milicia. La Reina Valera incorrectamente la llama poderosa en Dios.
Una traducción más correcta de este modismo hebreo se da en la siguiente versión: la cantidad de iglesia del poder sobrehumano, la reina poderosa con virtud divina, y la nueva Biblia inglesa, divinamente potente. Elohim como plural de majestad o excelencia. El hecho de que se le aplique un título plural a Yahweh o cualquier otra persona no significa que esa persona sea una entidad compuesta que consiste de dos o más elementos. Podemos ver esto no solo por lo que dijo el gran gramático hebreo Gesene, sino también por el uso que se hace en la escritura de los títulos plurales. Bajo el subtítulo los diversos usos de la fórmula plural, la gramática de Decenio dice: el plural excelencia o majestad es propiamente una variedad del plural abstracto, ya que resume las varias características que pertenecen a la idea, además de poseer el sentido secundario de una identificación de la idea original. Está así estrechamente relacionado con el plural de amplificación, que se encuentra mayormente en la poesía. Así es, especialmente con Elohim, la deidad o Dios, para distinguirse del plural del numérico dioses. Éxodo 12. La suposición de que Elohim ha de considerarse meramente como un remanente de concepciones politeístas, es decir, como que era originalmente un plural numérico y era de lo menos altamente improbable, y además no explicaría los plurales análogos. Que el idioma ha rechazado enteramente la idea del plural numérico en Elohim siempre que denote un solo Dios, se prueba especialmente porque casi invariablemente va acompañado de un atributo en seguir, por ejemplo, Elohim Sadik, Salmo 7, versículo 10. Así que Elohim puede haber usado originalmente no solo como plural numérico, sino también como plural abstracto, correspondiente con el latín numen y con el inglés God, head o deidad, y con otro abstracto de la misma clase ya transferido a un Dios concreto y sencillo, aún de los paganos. Otros plurales de excelencia. Elohim no es el único término hebreo que se usa como plural de excelencia. También tenemos Adonai, Adoní y Shaddai. Con muy pocas excepciones, cuando se aplica la palabra Adón a Yahweh, se la usa en forma plural Adonai, como en Génesis 18:27. Sin embargo, esto de ningún modo indica pluralidad de personas, dice el hebraísta Decenio. La terminación ay es una forma antigua del plural excelencia, usada en lugar de la más común como en el Shaddai, léxico hebreo caldeo bajo, Adonai, página 12. La forma Adonai se aplica generalmente a Yahweh, pero la forma Adoní y Adonai, que también son plurales de excelencia, se aplica en la escritura hebrea a un hombre. Tenemos, por ejemplo, Génesis 39:2, donde se usa el plural Adonai con la referencia a un solo hombre. Potifar, el amo de José, no solo se refiere a un hombre, sino que también se emplea con un adjetivo sin singular, como en Isaías 19:4, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, Adoní Caché. Así también en Génesis 42, versículos 30 al 33. El plural Adonín se le aplica a Yahvé en sentido singular una vez en Deuteronomio 18:17, donde se usa la forma Adonai, Adonín, soberano de los soberanos, en lugar de la forma más común Adón, Adonín. Dice Decenio que con excepción de Isaías 26:13 y Génesis 19:2 y versículo 18, en todos los demás lugares Adonín y Adonai son simples plurales de excelencia, teniendo exactamente el mismo significado que el singular idén. Con esta evidencia se muestra claramente que el glorioso pasaje de Deuteronomio 6:4, síntesis de la fe monoteísta, significa exactamente lo que dice: Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh es uno. Esto es, Yahweh es único, singular, solo, absoluto, simple, no compuesto. Los trinitarios nos dicen que el Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh, según lo cual había tres Yahweh, pero la inspiración nos dice que hay un solo Yahweh. Cuando Elohim dijo, hagamos, algunos pretenden refutar la idea del plural de excelencia basándose en Génesis 1:26 y aduciendo que no hay un ejemplo hebreo de que alguien se refiere a sí mismo en plural. Pero aquí no se trata de un plural de excelencia. En este pasaje el creador le está hablando obviamente a otra persona. Sin embargo, no se trata de una parte del Elohim que le haga a otra parte de Elohim. Es Elohim hablándole a otro ser aparte de él. Este es un caso distinto. Algunos creen que este es un caso del plural reflexivo, otros piensan que se dirige a los ángeles. Muchos aceptan que ese otro personaje era el verbo, el ángel de Yahweh.
el primogénito de la creación, el que se hizo hombre llegó a ser Yeshua de Nazaret, pero de todas maneras, Él es uno y el Elohim que les habla es otro. Bueno, hemos llegado a este pequeño estudio para que podamos ir teniendo una idea, un concepto de lo que significa esa palabra Elohim, que está siendo mal usada dentro del cristianismo. Bueno, ahora les deseo paz, tranquilidad y felicidad en su hogar, que las bendiciones lo acompañen y suscríbanse, manden estos videos si es de bendición para usted a otros que necesitan saber de estas verdades eternas. Les amo en el Señor. Hasta la otra vista. Bye bye. Saludos.